Saludos mis queridos hermanos, por acá de nuevo su amigo Edgar Loyo para El Periodiquito. Estamos finalizando la cuaresma. Jesús es llevado al desierto, Lucas 4, 1, 13, Marcos 1, 12 al 13. Pero realmente fue justo antes de lo que nosotros llamamos la Semana Santa, que es la semana de la Pasión del Señor o el Tríodo Pascual, que él pasó por el desierto. Pues no, históricamente no. ¿Por qué los evangelios no lo dicen? Pues sí lo dicen, porque Lucas y Marcos dicen que antes de comenzar la predicación, entonces no fue justo antes de su pasión. Muy bien, no fue antes de la pasión, no, fue antes de comenzar su ministerio, es decir, de comenzar a predicar por Galilea y por todas partes que él predicó. Okay. Ahora, ¿y por qué la iglesia lo coloca entonces justo antes de la Semana Santa? Porque la iglesia es madre, maestra y es pedagoga y nos invita a vivir una cuaresma, porque sin cuaresma no hay resurrección. Si yo no paso por una cuaresma, no hay resurrección. Por allá Pío X instituye a que de alguna manera el ayuno de los 40 días de Jesús nosotros lo podamos también vivir antes de la Semana Santa. Pero también dice el Catecismo Católico 538, 540 y 1095, nos habla de vivir las tentaciones de Jesús. La Iglesia en el 540 lo une a la Gran Cuaresma, es decir, la Semana Santa se une a la Gran Cuaresma. Ahora bien, también la Iglesia nos enseña de ayuno, oración y limosna. Y la gente preguntará, ¿y dónde está eso en la Biblia? Bueno, muy sencillo. Ustedes se van a Joel o a Joel 2.12, se van a Tobit 4.7 y se van a Marcos 6.46. Y allí encontrarán el sustento bíblico del ayuno, oración y limosna que la iglesia nos pide para poder vivir esta cuaresma. Bueno, continuamos con esta reflexión para el periodiquito. ¿Por qué y para qué murió Cristo? Vamos a hacer como un esquema. No da tiempo de hacer un análisis de todo, pero sí podemos hacer un esquema. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Iniciativa del amor de Dios hacia nosotros. Fue una muerte expiatoria, una muerte de valor infinito. Se ofreció libremente por nuestra salvación y fue en obediencia a su Padre, hasta una obediencia hasta la muerte en cruz. La redención de Cristo consiste en que ha venido a dar su vida como rescate por muchos. Murió por todos los hombres sin excepción, la única manera por donde podíamos ser salvados. Todos los pecadores somos los autores de la pasión de Cristo hasta el día de hoy. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo, el designio salvador de Dios, se ha cumplido con la muerte redentora de su Hijo. El núcleo del mensaje apostólico, ese es el núcleo del mensaje apostólico y de la iglesia, que da un valor profundo a toda obediencia y a todo sufrimiento que se une a Cristo. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué murió Cristo? Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Primera de Juan 4.19. Primera de Juan 4.10, Catecismo Católico 604. Fue un amor hasta el extremo, Juan 13.1. ¿Sí? Hay muchísimas citas. A todos los amados en la ofrenda de su vida, Gálatas 2.20, Efesios 5.2 y 25. Nos ha conocido y nos ha amado a todos como ofrenda de su vida. ¿Sí? El amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos,
entonces todos han muerto. Segunda de Corintios 15, 5, 14. Fue una muerte expiatoria. Vino a servir y a dar su vida el rescate por muchos. Marcos 10, 45. Jesús, el siervo doliente, se dio a sí mismo como expiación. Bueno, por eso murió Cristo. Ahora bien, como estamos en Semana Santa y la resurrección, ¿qué pasa con la resurrección? La resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico, pero hay teorías contrarias. Tuvo manifestaciones comprobadas, es el mismo cuerpo crucificado, fue el fundamento del cambio radical en el ánimo y actuación de los apóstoles y testimonio confiable de los evangelios. ¿Y cuáles? Vamos a hablar entonces ahorita de cuáles son esas teorías confiables. La resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico. Los evangelios lo atestiguan, como el misterio de la resurrección de Cristo, siendo un acontecimiento real, tuvo manifestaciones históricas con las cuales pueden ser comprobadas. San Pablo habla de la tradición viva que recibió sobre el hecho de la resurrección, y abro comillas, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12, 1 de Corintios 15, 3, 4, y Catecismo Católico 6, 39. ¿Y cuáles son esas teorías contrarias? Existen algunas comprensiones falsas de la resurrección de Jesús. La material biologística la ve como una simple vuelta a la vida biológica, como las resurrecciones que él hizo en la hija de Jairo y la de Lázaro. Es Juan 11, 3, 8, 4, 4 y Marcos 5, 21, 4, 3. La interpretación idealizadora y desmitificadora que la considera como la continuación del tiempo de la memoria y de la causa de Jesús como eternidad de alma sola, pudiendo permanecer su cuerpo descompuesto en el sepulcro. Esto contradice lo que dice la Sagrada Escritura: mi carne reposará en la esperanza que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Hechos 2, 26, 27, Salmo 16, 9, 10. La resurrección de Jesús al tercer día, 1 de Corintios 15, 4, Oseas 6, 2. Era el signo de esto, porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Juan 11, 39, Catecismo Católico 6, 27. Luego, Pío X decreta el lamentabili, ¿sí? Y dice, el decreto lamentabili contrarrestó las teorías modernistas que decían sobre la resurrección que no es propiamente un hecho de orden histórico, más bien un hecho de orden meramente sobrenatural, ni demostrado ni demostrable, que la conciencia cristiana derribó paulatinamente con hechos. Entre otras hipótesis, se reduce la resurrección al influjo que Cristo, tras su muerte, no dejó de ejercer y reanudó con nuevo e irresistible vigor sobre sus discípulos. Parece implicar un prejuicio de rechazo a la realidad de la resurrección, considerada solamente como el producto de la fe de los apóstoles y de la comunidad de Jerusalén. Pero hubo manifestaciones sumamente comprobadas. Y nosotros, en verdad, sí creemos que, como decimos en la Hermandad de Emaús, el Señor ha resucitado, en verdad resucitó. Para todos ustedes, su amigo Edgar Loyo, para El Periodiquito.